Continuamos el ejercicio. En este caso yo ya he importado las tablas CEA, que es la correspondiente a las comunidades autónomas, y la tabla regio, que es la tabla que tiene los datos regionales. Si contemplamos cada una de ellas, por ejemplo, bueno, vemos que regio pues tiene una columna que no nos gusta mucho, nos gustaría pues poder cambiar el nombre, ¿no? Podríamos cambiar el nombre del campo desde aquí y decir, bueno, pues vamos a quitar estos símbolos raros y vamos a poner solo CCAA, con el nombre de las comunidades autónomas, siendo CA el código de las comunidades autónomas, ¿no? También podemos ver que en el total tenemos, al final de todo tenemos total España. Y es que cuando se importó esta tabla, pues resulta que no nos dejó indexar por CA, nos dio un mensaje de error en donde nos decía que es que había, en el campo indexado, había una celda que estaba en blanco, que es esta de aquí. Entonces, bueno, podríamos cambiar esto y pedir que nos lo indexara y decir, venir aquí a ver, es decir, una vez que hemos señalado la tabla, venimos a, este sería el anverso, vamos al reverso, a la parte de atrás. Y entonces pues le vamos a pedir que por favor nos indexe por CA. Veis que indexado dice no, pero le podemos decir que sí y sin duplicados, porque en este caso es una tabla sin duplicados. Le damos a guardar la tabla y entonces ¿qué hace? Pues al ordenarnos o indexarnos por la tabla CA nos pone, considera que el blanco es un 0 y nos pone el total España arriba. Bueno, esta es una cosa que en CA lo que vemos es que vienen todos los códigos y al final viene un total extraño que podríamos eliminar directamente y decir pues eliminar registro como hicimos antes y se elimina. Y aquí en este caso también nos dio un error precisamente por esta celda vacía que teníamos ahí abajo que acabamos de eliminar, y entonces pues podemos ir al anverso, al reverso, y en CA le vamos a decir que esté indexado pero con duplicados. Es que en este caso es con duplicados. ¿Por qué? Porque veis que el 1 se repite tantas veces cuantas provincias o comunidades autónomas, en este caso solo una, que es Andalucía, pues es la comunidad autónoma con el código número 1, entonces las provincias de Andalucía pues tendrán todas el 1 y así para el resto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos preparadas las tres tablas, podemos tenerlas abiertas incluso si no son muchas, tendríamos abierta la base SAVI, ¿no? Pues podríamos crear un objeto nuevo que no fuera una tabla, que fuera una consulta. Las consultas son elaboraciones a partir de tablas, o bien a partir de una única tabla o a partir de lo que sería el cruce de dos tablas, una con otra. Vamos a crear, aquí en crear, una consulta. Hay dos maneras de crear consultas. Puede ser o bien con un asistente o bien con un diseño. Bien, en este caso sigo prefiriendo la opción más sencilla, que es la de utilizar el diseño de consulta, porque sabiendo 4 cosas, pues es relativamente fácil al menos elaborar la información que para esta práctica nosotros deseamos elaborar. Entonces vamos a ir a diseño de consulta y entonces lo primero que me pregunta es cuál es la tabla o las tablas a partir de las cuales yo quiero hacer la consulta. Entonces lo primero que voy a hacer es con la base de datos SAVI, una cosa muy sencilla. Entonces le digo que solo quiero ver SAVI, lo cierro y entonces la consulta ¿en qué consiste? Pues consiste en un cabecero, una parte de arriba, como veis, en donde se incluirán unas cajitas que son cada una de las tablas que van a formar parte de la consulta. Aquí en la parte de abajo no se aprecia bien, pero lo puedo subir, pues se muestran los campos o las columnas que quiero que tenga la nueva tabla. Es decir, la consulta lo que va a hacer es crearme nuevas tablas a partir de otras ya existentes. Entonces crea tablas, pero las crea a partir de las tablas que están ahí dentro de la parte o de la sección de tablas. En este caso, lo que queremos es que la nueva tabla tenga las mismas columnas que tiene la base SAVI. Entonces vamos a seleccionar todas las columnas, los podemos seleccionar con ayuda de la tecla Shift, ¿vale? O mayúsculas, y entonces quedarían todas seleccionadas. Y yo lo que puedo es con el ratón arrastrar y poner encima de la parte de abajo donde pone campo todas las columnas, ¿vale? Si yo no quisiera todas, quisiera solo parte, podría hacer doble clic encima de cada una de ellas y se añadiría al final. En este caso se me ha añadido aquí, ¿vale? La voy a borrar porque está repetida, pero yo la he generado. ¿Cómo la podría borrar? Bueno, hay una opción muy sencilla, muy expeditiva, y es una vez que uno la ha seleccionado dándole a la tecla Sub del teclado y se elimina.
¿Vale? Bueno, entonces lo que yo he hecho es incluir toda la base, porque a mí realmente lo único que ahora mismo me interesa crear una base nueva, que sea como la base Xavi, pero vamos a hacer algunos cambios o vamos a hacer alguna solicitud a la base. Por ejemplo, pues vamos a decir que no sé, me elabore, por ejemplo, vamos a hacer lo que habíamos dicho primero, efectivamente, esto es lo que habíamos dicho, ¿os acordáis? Quiero que me cree una nueva columna, ¿vale? Y creo que me la cree a partir de una tabla, que fuera la tabla, por ejemplo, regional. Esto es una de las opciones, entonces yo tendría que seleccionar dos tablas y entonces crear la nueva columna. Otra opción es a partir solo de Xavi, por ejemplo, pues quiero que me haga subtotales. ¿Qué quiere decir subtotales? Pues a lo mejor que por provincias, ¿vale? Pues me calcule los totales que para cada provincia pues tiene una serie de variables. Esto es otra de las posibilidades que yo puedo pedir. Es decir, ¿cuántos tipos de consultas puedo yo realizar en Access? Consultas pues muy variadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de crear tablas, de anexar tablas a otras ya existentes, de eliminarlas, ¿no? Lo que se llama la consulta de referencias cruzadas, que sería una especie como de tabla dinámica en Excel. Podría crear subtotales, que sería el equivalente a los subtotales en Excel, Es decir, puedo hacer bastantes cosas. Se trata de, para saber qué es lo que uno tiene que hacer, lógicamente, uno tiene que saber previamente, tiene que tener una idea clara de qué quiere hacer con las tablas. Por eso es lo que nosotros ahora vamos a pensar. Vamos a pensar qué tipo de acciones nos interesa realizar con las tablas. Por ejemplo, una primera acción es la que habíamos dicho, tener Xavi, pero no solo Xavi. Podríamos a lo mejor añadir pues una nueva tabla junto a Xavi, que fuera la tabla, vamos a ver, regional. ¿Qué tabla podría ser? Por ejemplo, la tabla que tiene las provincias y a la izquierda el código de la comunidad autónoma a la que pertenecen las provincias. ¿Por qué la tabla CA me interesa? Porque en Xavi tengo una columna que es de provincias. Entonces, en esta columna de provincias, pues a mí me gustaría a su lado o a mano derecha totalmente poner la columna CA, de manera que a cada provincia le pusiera el código de la comunidad autónoma a la que pertenece esa provincia. Esto pues es una cosa que requiere en esta consulta de la existencia de dos tablas, no de una. Por eso yo si ahora pues quisiera aquí en herramientas de consulta, aquí en la parte de arriba, yo puedo pulsar y ver, tener todo el menú de las consultas. Entonces en mostrar tabla a mí me va a permitir añadir alguna tabla más. Por ejemplo, en este caso no solo necesito Xavi, ¿no? Sino que me he equivocado, necesito por ejemplo CA. Entonces, ¿cómo la puedo añadir? Pues ya he dicho, en mostrar tabla, le digo pues muéstrame también CA, Entonces me he añadido CA, aunque parezca que no, está aquí, a la misma altura. Entonces a mí me interesaría, junto a la columna prof de provincias, ¿vale? Provi, en este caso, pues me interesaría incluir, ¿no?, la columna CA, ¿recordáis? CA es la columna código, código de las comunidades autónomas. Bueno, pues lo voy a hacer. Voy a coger la columna CA de la base CA y la voy a poner, si la pongo encima de telef, manda telef a la derecha, ¿vale? Y me inserta CA. Entonces, fijaros que es curioso porque aquí, en la parte donde vienen las columnas que va a tener la nueva tabla, pues viene de a qué tablas iniciales pertenece. Todas las columnas pertenecen a Xavi, pero esta no, esta pertenece a la base de datos CA. Entonces aquí, en la parte de bases de datos o de tablas, pues aparece la relación de tablas que hay ahora mismo seleccionadas en la consulta y que solo son estas dos. Entonces, ¿asimismo se haría o se haría bien? Bueno, pues realmente no, esto es muy peligroso, querer que ahora pues me genere, darle a un botón que me permite generar consultas, ¿no? Que me genere esta consulta, es peligroso porque yo le tengo que dar algún tipo de instrucción para unir o coser las dos tablas. Entonces, ¿qué instrucción le voy a dar? Pues vamos a ver cómo está hecha Xavi. Xavi lo que tiene es el campo Provi con el nombre de las provincias. Si recordáis, este nombre lo habíamos homogeneizado en Excel. Lo habíamos preparado para que casara con los nombres que hay en CA. Entonces, en CA hay una serie de nombres, ¿no? Y las provincias, pues hemos procurado que en Xavi el nombre de las provincias casara con el nombre que hay de las provincias en CCAA. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en las consultas es decir, pues quiero que haya una unión o una ligazón entre Provi y CA. ¿Y cómo se lo vamos a indicar? Pues arrastramos de Provi
arrastramos, a ver si me deja, de provi a CA y se crea un vínculo. ¿Vale? Este vínculo me dice que cuando yo vea en Xavi una provincia que esté en el campo provi que coincida, ay, perdón, esto es un error. He dicho de provi a CA, pero estaría mal. Tendría que ser de provi a CCAA. Cuando yo vea un nombre, por ejemplo, Madrid, ¿no?, que coincida con Madrid aquí, ¿vale? Entonces yo le pondría el código CA correspondiente. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, en este caso, ¿cómo podría yo eliminar este vínculo, ¿no? Este vínculo lo puedo señalar y decir eliminar. Entonces voy a volver a crearlo, pero entre provi y CCAA. Ahora sí. ¿Vale? Entonces entre provi y CCAA he creado un vínculo, de manera que cuando vea en la tabla, ¿vale? En la tabla, por ejemplo, provi, pues no sé, Málaga, ¿no? Pues busque Málaga en CA y le ponga en CCAA, perdón, y le ponga el código de comunidad autónoma correspondiente aquí. Así sí. Pese a todo, esto solo no puede quedar así, porque yo en realidad la nueva base de datos quiero que tenga tantas filas como hay en Xavi. Tantas filas como hay en Xavi, y lo que quiero es sencillamente que inserte correctamente CA, de manera que a cada provincia le ponga el código de comunidad autónoma que es el correcto. Entonces, ¿cómo le digo yo que la nueva tabla tenga las mismas filas que tiene Xavi? Vamos a ver cuántas filas tiene Xavi. La nueva tabla debería de tener este número de filas. Debería de tener, pues en concreto, 165 filas. Si yo no digo nada más, mantengo el vínculo tal y como está, yo puedo directamente generar pues una tabla. ¿Cómo se generaría? Pues aquí arriba en herramientas de consulta le digo ejecutar y se ejecutaría una tabla nueva. Esta tabla nueva aparentemente es la tabla de Xavi y aquí aparece en CEA, como digo, pues en las provincias que son andaluzas, pues el código 1, que es el código de Andalucía. Aparentemente todo es correcto y lo ha hecho bien, en las aragonesas pues tiene el código 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, voy a fijarme a ver cuántas filas hay. Y veo que solo hay 125, es decir, por algún motivo algo no ha ido bien y entonces yo no tengo el mismo número de filas que hay en Xavi. Probablemente porque haya algún tipo de error y porque haya algunas filas, algunos nombres de provincias que estuvieran pese a todo mal escritos, que no los hubiéramos escrito bien inicialmente en Xavi. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta tabla tenga todas las filas que tiene Xavi y en todo caso, si hay alguna columna que no tiene dato en CA, porque esté mal, pues aparezca en blanco y yo pueda identificarlas, ¿no? Bueno, pues entonces yo me tendría que venir otra vez a la parte, esto sería como el anverso y esto otra vez el reverso sería lo que teníamos aquí y entonces pues vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir, haciendo aquí encima doble clic, veis que en principio este vínculo pues está sin marcar, pero si yo me pongo encima se marca. Y si hago doble clic encima de él, pues puedo pasar a un menú, supongo, ¿no? O si no, vamos a ver, me dejaría ver las relaciones, a ver cómo sería. Pues no, en este caso no es así, debería de llevarme a un menú, a ver si es aquí, pues no. Propiedades de la combinación, vale, entonces no se hace doble clic, sino que a mano derecha se le da encima de la barrita y se va a propiedades de la combinación, y en propiedades de la combinación me dice incluir solo las filas donde los campos sean iguales, es decir, en este caso si hubiera algún error o algún fallo en los cruces, pues solamente me incluye aquellos que tienen dato en CA y me excluiría los que tuvieran el error. Incluir, que esta es la que me interesa, todos los registros o todas las filas o empresas de Xavi y solo aquellos registros de CA donde los campos combinados sean iguales, o incluir todos los registros de CA y solo aquellos de Xavi donde todos los campos sean iguales. Bien, lo lógico es la 2. Yo quiero todos los registros o filas de Xavi. ¿Vale? Y eso sí, haciendo bien el cruce. Entonces, si le digo aceptar, hay una pequeña diferencia y es que hay una flecha que va de Xavi a CA, diciéndome van a estar todas las filas de Xavi. Si le digo ejecutar, aparentemente no ha pasado nada raro, pero si me vengo aquí abajo y me pongo aquí, pues aquí veo que tengo 165 filas, que son las filas que tiene Xavi. Con lo cual la consulta se ha ejecutado correctamente y voy a ver qué es lo que pasa. Pues claro, pasa que hay comunidades autónomas, provincias, en donde no se ha asignado correctamente la comunidad autónoma y por eso estas provincias se eliminaban en el caso anterior.
Entonces, ¿cómo puedo detectar cuáles son y qué podría hacer en este caso? Pues para detectar cuáles son, pues yo podría ponerme aquí donde pone CA, ¿no? Y darle a esta flechita. Esta flechita me permite ordenar de menor a mayor. Entonces, si yo ordeno de menor a mayor, me pone primero las que están en blanco, que son las que me interesan porque quiero identificarlas, y luego las demás. Entonces, como veis, primero me pone las que están en blanco y luego a continuación ya las que tienen dato. Entonces, las que están en blanco, pues me di cuenta de que son Murcia, Madrid, Navarra, deben de ser comunidades autónomas uniprovinciales que en el caso de CA estaban escritas en mayúsculas, ¿no? E incluso a lo mejor con algún nombre largo. En vez de Madrid aparecía Comunidad de, por eso no se ha hecho bien el cruce, porque en Xavi, cuando poníamos Madrid, solo poníamos Madrid. Y además en minúsculas, con lo cual hemos visto que se ha producido un error en el cruce. Entonces, como cambiar Xavi desde Access es un poco lío, habría que hacerlo en Excel, volver otra vez a traerlo a Access. A lo mejor es más cómodo, como tampoco es muy incorrecto pues escribir solo Madrid, pues cambiar aquí en CCAA, y en vez de poner Madrid con mayúsculas, pues vamos a poner Madrid con minúsculas y solo Madrid. Y en el caso de Murcia, pues vamos a cambiarlo también y vamos a llamarle Murcia. Y en el caso de Navarra, que encima es comunidad foral, como Murcia era región D, bueno, pues ponemos solo Navarra. Y probablemente con estos cambios en CA vamos a guardarlos, porque si no, no se entera. Si volvemos otra vez a ejecutar la consulta, es decir, podemos venir a ver, volvemos otra vez a darle a ejecutar, pues entonces tendríamos que probablemente, vamos a ver si nos ha hecho caso, 165, sí, es correcto, y probablemente ya no hay datos en blanco. Si, por ejemplo, seleccionamos por CA y lo ponemos por orden, está ya ordenado, ¿vale? Ordenar de menor a mayor, pues ya no hay ninguna casilla en blanco. Podríamos quitar el orden de CA y decir, no, yo quiero que se ordene según ID. Entonces ordeno según ID y digo ordenar de menor a mayor, y ya estarían ordenados las empresas como inicialmente. Y lo más importante, yo he insertado el campo CA de comunidad autónoma, que me permitirá ahora identificar exactamente en qué comunidad autónoma está. Exporta la consulta número 1. La consulta número 1 hay que darle un nombre si no la queremos perder, y se añadirá a la parte izquierda. Entonces, si le damos a un nombre aquí arriba, en guardar como, pues le vamos a dar Xavi CA. Es decir, es la base Xavi, la misma, pero con el añadido del campo de la comunidad autónoma. Xavi CA, y como veis, se añade un nuevo objeto con un nuevo apartado que se llama consultas y que tiene por nombre Xavi CA. De manera que yo pues podría borrarlo todo, pero quedaría perfectamente guardado y además almacenado, porque esto no está iluminado.